llevar a cabo con éxito. El concepto de autoeficacia propuesto por Bandura también es importante porque mientras más positiva es la valoración que tiene cada adulto mayor de sí mismo, es mayor el bienestar psicológico y es menor el nivel de depresión, como así también mejora el nivel de funcionamiento en su vida diaria. Nos hacemos esta pregunta, ¿todos envejecemos de la misma forma? Este es un párrafo que tomamos de Ocampo Chaparro y Londoño, en donde dice, así como en todas las etapas del ciclo vital, esta tiene sus rasgos, por lo cual se identifica como etapa, pero también tiene sus diferencias y variabilidad entre el momento en el que llegan y cómo viven esta fase del ciclo vital individual. Y es la vejez la etapa donde más se notan estas diferencias, en el sentido en que hay tantas maneras de vivir la vejez como individuos existen. Es por eso que decimos que hay una marcada variabilidad en la forma de envejecer y los adultos mayores son tan diversos como cualquier grupo etario. Bueno, acá hacemos la distinción entre los dos conceptos, el de vejez y envejecimiento. La vejez pensada como la última etapa del desarrollo humano, como una construcción social, que si bien algunos lo asocian al deterioro físico y mental, a la aparición de pensamientos pesimistas, al deterioro cognitivo, otros lo asocian a una edad cronológica, a diferencia del envejecimiento, que es un proceso que se da desde el momento en que nacemos, a lo largo de la vida, que es gradual, dinámico e irreversible, y que conlleva cambios tanto biológicos, fisiológicos, psicosociales, como funcionales. Ahora vamos a explicar todos estos cambios. La valoración geriátrica integral nos aporta a nosotros saber frente a qué envejecimiento estamos. ¿De qué manera abordamos el adulto mayor? Bueno, la valoración geriátrica es un proceso de diagnóstico dinámico, estructurado, que permite detectar, cuantificar los problemas, necesidades y las capacidades del adulto mayor en distintas esferas. La clínica, la esfera funcional, la esfera mental y la esfera social. Todas estas nos van a dar una imagen real del adulto mayor. Dentro de la esfera clínica, bueno, tiene lugar la entrevista clínica clásica, añadiendo un interrogatorio directo sobre la presencia de alguno de los grandes síndromes geriátricos. Se indaga en antecedentes personales, intervenciones quirúrgicas y revisión por aparatos y síntomas. Se hace una revisión del historial farmacológico de la persona, nutricional, y luego se hace una inspección general, ya sea tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca. Dentro de la esfera funcional, este proceso va a estar dirigido a recoger información sobre la capacidad de este adulto mayor para realizar su actividad habitual y mantener su independencia en el día a día. Se interroga acerca de la dependencia e independencia a la hora de comer, de vestirse, de realizar su aseo personal, la necesidad de si usa pañales, sondas, sin olvidar conocer aspectos relacionados con la capacidad para la deambulación con o sin ayuda. Se evalúan estas tres actividades, que son las actividades básicas de la vida diaria. Estas son tareas que la persona debe realizar diariamente para su autocuidado, ya sea el baño, la alimentación, control de esfínteres, la higiene. Todas estas acciones no pueden ser delegadas. Después tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria, que estas son las tareas en las que la persona interactúa con el medio para poder mantener su independencia. Acciones que pueden ser delegadas a otros y si no la realiza, no pone en peligro su supervivencia. Y por último, tenemos las actividades avanzadas de la vida diaria, que son aquellas que permiten al individuo su colaboración en actividades sociales, recreativas, el trabajo, viajes y ejercicio físico. Estas posibilitan la realización personal del sujeto dentro de la sociedad. Dentro de la esfera mental,
podemos decir que para realizar una evaluación mental contamos con la realización de la historia clínica, la exploración física y neurológica, la aplicación de cuestionarios y observación de los comportamientos del paciente. Es fundamental entender el estudio de la esfera cognitiva, como así también de la afectiva, y poder tener en cuenta las variables implicadas en la fragilidad de ambas áreas. La fragilidad cognitiva tiene que ver con variables orgánicas, con factores psicosociales y entidades clínicas, como el ACV, la diabetes. Y la fragilidad afectiva, se puede decir que el 25% de los adultos mayores sufren algún trastorno psíquico en esta etapa, ya sea la depresión, la ansiedad. Estos temas también van a estar dados en otros encuentros. Dentro de la esfera mental, la valoración cognitiva. Decimos que es importante hacer una pequeña exploración mental que permita detectar cualquier problema. Además de la entrevista, se pueden implementar test, ya que aportan objetividad y permiten cuantificar los cambios en el tiempo y la respuesta al tratamiento. El proceso de diagnóstico comienza con la queja del paciente o de sus familiares por pérdida de memoria. El paciente no suele ser consciente de este deterioro cognitivo, por lo que siempre va a encontrar algún tipo de excusa. Se puede completar la información con el cuidador principal. Es importante indagar a todo el ámbito familiar para poder recabar información. Estos familiares que lo acompañan y quienes pueden aportar los cambios que se observan en el día a día, en la esfera funcional, en la esfera mental y en la social. Dentro de la valoración cognitiva, decimos que los test son un buen complemento de la historia clínica, pero nunca va a diagnosticar por sí solo una demencia. Hay que considerar aquellos factores que puedan afectar la puntuación. Hablamos del nivel cultural, algún tipo de déficit sensorial. Y bueno, y acá vamos a nombrar algunos de los tests que se pueden usar, que si nos da el tiempo, la idea es poder contar brevemente cómo se utiliza el mini mental. Eso nos va a aportar Pau si nos da el tiempo. Tenemos el mini examen cognitivo de Logo también, el test del reloj y el test de los 7 minutos. Bueno, seguimos con dentro de la esfera mental, la valoración afectiva. Acá se destaca la depresión como ese trastorno psiquiátrico más frecuente en adultos mayores. Tiene importantes repercusiones sobre la calidad de vida, la situación funcional y cognitiva, y es fuente de numerosas consultas y tratamientos. Los síntomas depresivos y las alteraciones de estado de ánimo pueden encontrarse hasta en el 20% de los adultos mayores varones y en el 40% de las mujeres. Bueno, dentro de la esfera social, esto lo que hace es permitirnos conocer la relación que tiene el adulto mayor y su entorno. Aunque la valoración social es función del trabajador social, el médico debe conocer y hacer constar en su historia clínica todos aquellos datos que sean de interés y que tengan repercusión presente o futura en el adulto mayor. Aspectos relacionados con el hogar, el apoyo familiar y social son cuestiones sumamente importantes a la hora de organizar el plan de cuidados de un adulto mayor. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en el concepto de vejez, como esta etapa que comprende desde los 60 años en adelante. Es el resultado de las transformaciones, los aprendizajes y las experiencias que la persona ha ido acumulando a lo largo de las diferentes etapas evolutivas. La sabiduría como un atributo que se da en esta etapa no es un atributo exclusivamente cognitivo, sino que tiene componentes afectivos, emocionales e intelectuales. En esta etapa del ciclo vital es donde los cambios físicos y psicológicos se tornan más evidentes y pueden limitar la funcionalidad de la persona de manera importante. Cambios que se dan en la vejez. Por un lado tenemos los cambios físicos. Cambios físicos como es la pérdida de visión, el declive progresivo de la capacidad de oír, la pérdida de sensibilidad en relación al tacto,
la pérdida de sensibilidad en relación al olfato, y también se puede ver un enlentecimiento motor. Cambios en las funciones afectivas. Cuando se es mayor, se experimentan emociones con la misma intensidad que cuando se es joven, y los mayores sienten emociones positivas con igual frecuencia que la gente más joven. Existe una fuerte evidencia de que la experiencia emocional negativa se da con mucha menor frecuencia a partir de los 60 años. En la vejez existe una mayor complejidad y riqueza emocional, es decir, que en esta etapa se incrementa el manejo adecuado de los afectos y que por lo tanto existe una mayor madurez afectiva. En esto nos queremos quedar para poder explicar la teoría de la selectividad socioemocional propuesta por Carstensen en el año 1993, en donde se pregunta cómo es posible que la edad no influya en la felicidad cuando la edad está asociada a eventos vitales negativos y a situaciones conflictivas. ¿Cómo es que se da ese balance para que se pueda generar un mayor bienestar en el adulto mayor? Bueno, a medida que vamos creciendo, nos hacemos más sabios y selectivos en determinados aspectos de nuestra vida. Esa es la base de la teoría. En la manera de relacionarnos, le vamos a dedicar más tiempo a personas con las que uno se va a sentir mejor, y en cuanto a las actividades, se seleccionan las tareas que reportan mayor bienestar emocional. Es decir, se va a dar un balance entre la maximización de los aspectos positivos y la minimización de los aspectos negativos. Así se genera una mayor regulación de la emoción. Bueno, como cambios en las funciones cognitivas tenemos la inteligencia, la memoria, la atención, el lenguaje, las habilidades visoespaciales, visoperceptivas, las funciones frontales y la velocidad del procesamiento. Acá vamos a dar un pantallazo general de cada una de ellas, de qué manera se ve variada. En cuanto a la inteligencia, se da un incremento en la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es la habilidad para aplicar o transmitir aprendizajes anteriores, conocimientos que ya tiene acumulada la persona, experiencia adquirida a lo largo de la vida. Y la inteligencia fluida es la que disminuye, que la inteligencia fluida es la habilidad para enfrentarse a problemas nuevos, a dar respuestas a situaciones nuevas para la persona, ofrecer rápidas respuestas, el razonamiento inductivo y la capacidad visoespacial. En cuanto a la memoria, las memorias que se conservan son la memoria sensorial, la memoria a largo plazo y la memoria semántica. Y disminuye la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo episódica. La memoria sensorial tiene que ver con olores, con el tacto, el olor a una flor, a un perfume. Bueno, la memoria a largo plazo, perdón, tiene que ver con recordar cómo sumar, cómo restar, el andar en bici. Después tenemos la memoria semántica, que la semántica es la que tiene el conocimiento general del mundo. Qué es una mesa, qué es una silla, recordar nombres de familiares, tiene que ver con fechas de acontecimientos importantes. Y bueno, y por otro lado, tenemos la memoria a corto plazo, que esta tiene que ver con retener una cantidad limitada de información durante un periodo corto de tiempo. La memoria de trabajo va a ser la que trabaja con esa información almacenada en la memoria a corto plazo. Y por último, la memoria a largo plazo episódica, que tiene que ver con acontecimientos de carácter personal que hemos ido almacenando a lo largo de nuestra vida. Bueno, en la atención, tenemos la atención involuntaria, que esta no presenta cambios con el adulto joven. Tenemos la atención selectiva, que sí presenta alteración selectiva de los procesos. La atención sostenida, en donde se da una mayor distractibilidad al ejecutar tareas a largo plazo. Y la atención dividida, que presenta dificultades a la hora de realizar dos tareas a la vez. En cuanto al lenguaje, se presentan dificultades en la fluidez verbal,
pero el vocabulario y la expresión mejoran con el paso de los años. En cuanto a las habilidades visoespaciales, las funciones frontales y la velocidad de procesamiento, podemos decir que las visoespaciales presentan dificultades, ya sea la percepción de caras, la identificación de figuras incompletas, habilidades para ejecutar dibujos en 3 dimensiones. Las funciones frontales presentan también dificultades para la resolución de problemas, el razonamiento abstracto, establecer conceptos mentales. Y en relación a la velocidad del procesamiento, se da un enlentecimiento generalizado a nivel sensorial, a nivel motor y también cognitivo. Bueno, las quejas más frecuentes que se pueden escuchar son el olvido de acciones cotidianas, el realizar algo, dónde se dejó algún objeto, olvidarse lo que iba a hacer. También dificultad para recordar nueva información. Se da el fenómeno de la palabra en la punta de la lengua. Y también el hecho de perder el hilo de la conversación. Eso es lo que más se escucha. Bueno, ahora le voy a dar el paso a Dani. Espera que voy a dejar de compartir. Bueno, yo voy a compartir un Power también. A ver. ¿Hay alguien que quiera aportar algo de esto, de la primera parte? Bueno, ¿sigo? Seguimos. Bueno, yo voy a hablar de los tipos de envejecimientos. Bueno, podemos encontrar 3 tipos de envejecimiento: un envejecimiento de tipo normal, un envejecimiento de tipo patológico y un tercer y último envejecimiento de tipo exitoso. Y dentro de este último podemos decir que encontramos a un envejecimiento de tipo saludable y también un envejecimiento activo. Bueno, como características principales, el primer tipo de envejecimiento es normal. Podemos decir que este envejecimiento va a cumplir con los parámetros de competencia esperados y aceptados en función también de la edad del individuo, y también esto va a dar cuenta de una cierta adaptación en diferentes áreas a nivel físico, psíquico y social. Otra de las características es que va a permitir un desempeño adecuado, de acuerdo con las exigencias del medio y también con las propias expectativas del individuo. Y también podemos decir que esta forma de envejecer normal va a ser aquel que se va a cursar sin patologías físicas o psicológicas que sean inhabilitantes para la persona y que de alguna manera dificulten también su normal desempeño. Bueno, dentro de este tipo de envejecimiento podemos destacar 3 factores importantes en donde se van a percibir ciertos cambios, que van a ser factores biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de los factores biológicos podemos decir que va a haber un sincronismo con el envejecimiento de los órganos, también un poco en relación, como decíamos previamente, a la edad del sujeto. Van a haber procesos que van a ser diagnosticados y tratados, también controlados periódicamente, y va a haber una hospitalización no frecuente. Dentro de los factores psicológicos destacamos que se va a presentar un desarrollo o disminución de algunos procesos psíquicos compensados. La persona va a presentar un buen afrontamiento del estrés y también va a tener una autoevaluación positiva sobre sí misma. Dentro de los factores sociales podemos encontrar que hay una sustitución o evolución de roles, por ejemplo, esto de pasar de un rol de padre a abuelo, específicamente en la vejez, o por ejemplo pasar de un rol
de trabajador más activo a un rol más pasivo, de jubilado en esta etapa en particular. También hay un buen apoyo social y adecuado a nivel familiar, comunitario. La persona también tiene una mayor autonomía. Esto también va a ser el resultado de tener una actividad más productiva. Y por último, podemos decir que van a presentarse discrepancias no disruptivas intergeneracionales. Pero por otro lado también podemos encontrar lo que es un envejecimiento que se va a transitar de manera patológica. Bueno, dentro del mismo podemos decir que este envejecimiento se va a dar cuando la incidencia de determinados procesos, enfermedades u otros van a alterar estos parámetros esperados y aceptados, lo que también va a dar lugar o que va a ser consecuencia también de cierto deterioro o declive en las funciones del individuo, y también esto va a dificultar su regular desempeño y también, digamos, va a disminuir un poco la calidad de vida. Otra característica de este tipo de envejecimiento es que este sería el resultado de un organismo que va a estar quebrantado por la enfermedad y la discapacidad. Y en este punto también podemos decir que se pueden empezar a observar o a evidenciar mayores niveles de afectación, específicamente en lo que tiene que ver, por ejemplo, en las áreas, en áreas afectivas, cognitivas y también comportamentales. Y otra característica tiene que ver con que la presencia de un deterioro acelerado, progresivo, que se va a extender a múltiples dominios, puede ser un indicador de muerte neuronal y presencia de una enfermedad neurodegenerativa. Y como un ejemplo de enfermedad neurodegenerativa podemos hablar de las enfermedades de las demencias, que, bueno, se caracterizan también por su frecuente aparición, y decimos que si bien son enfermedades que no tienen cura, pueden ser tratadas y abordadas a través de los fármacos, lo que también de alguna manera va a permitir, digamos, poder apaciguar o aliviar un poco los síntomas y que la persona mantenga también sus mismos niveles de vida y también, digamos, pueda mantener su calidad de vida. Bueno, dentro de los factores que van a influir en este tipo de envejecimiento, también encontramos factores biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de los factores biológicos encontramos que hay un envejecimiento prematuro de los órganos. También puede producirse alguna descompensación que puede ser como resultado de alguna enfermedad, que a la vez también puede resultar en alguna incapacidad para la persona para realizar ciertas actividades o funciones. También se van a presentar crisis agudas de manera más frecuente, pero al igual que en el envejecimiento normal, va a haber una hospitalización no frecuente. Dentro de los factores psicológicos, podemos ver que se va a presentar una pérdida progresiva e irreversible de ciertos procesos psíquicos. La persona en estos casos va a tener un mal afrontamiento frente a situaciones de estrés. Su autoevaluación va a ser más de tipo negativa. En este sentido también podemos decir que se presenta un sentido de la vida más de tipo negativo o pesimista, y todo esto también, digamos, va a dar como resultado un mayor sentimiento de soledad y esta sensación de abandono. Y dentro de los factores sociales, podemos ver que hay una pérdida total de roles, sin posibilidad de sustitución. También hay una ausencia de apoyo social a nivel familiar, comunitario. También puede haber algún tipo de dependencia que sea involuntaria, ya sea por la aparición de algún tipo de enfermedad o alguna dificultad más de tipo física que hace que la persona requiera de la dependencia de alguna manera de otras personas para poder realizar ciertas actividades o para poder recurrir a ciertos lugares. Todo esto también, digamos, va a estar relacionado con una inactividad también y un mayor aislamiento por parte de la persona. Y por último, se va a presentar un conflicto intergeneracional. Bueno, el tercer tipo de envejecimiento que describíamos al principio tiene que ver con un envejecimiento exitoso.
Este envejecimiento puede ser considerado o es entendido como esta capacidad que va a tener el individuo, tanto en los planos físicos como en lo psíquico, para poder vivir adaptado e independiente en la sociedad en la que vive y en la que se desenvuelve. También podemos decir que este es un modo de envejecer activo, productivo, satisfactorio y saludable, con una baja probabilidad de enfermar y de discapacidad. También podemos agregar como otras características de este envejecimiento, por ejemplo, el tener un fuerte compromiso con la vida y también el manifestar un alto rendimiento en el funcionamiento, tanto en lo físico como en lo mental. Bueno, como algunos elementos predictores, primero como algunos elementos característicos del envejecimiento exitoso, podemos decir, como decíamos previamente, hay una satisfacción con la vida, hay una mayor longevidad, hay un compromiso activo a nivel social, hay una independencia a nivel funcional, y también todo esto va a dar como resultado una adaptación más positiva, y también va a permitir, digamos, mejorar la calidad de vida. Y como elementos predictores de este tipo de envejecimiento exitoso, podemos nombrar como algunos datos sociodemográficos, el poseer, por ejemplo, un nivel educativo elevado, el poder realizar algún tipo de actividad física regularmente, no solo actividad física, sino otro tipo de actividades que puedan tener otros fines más lúdicos o recreativos, la inclusión de la persona en espacios sociales, también poder contar con apoyo y tener una red social también de contención. Y también otra característica es la ausencia de alguna enfermedad crónica que pueda afectar el funcionamiento. Bueno, dentro de este modelo, dentro de este envejecimiento exitoso, podemos encontrar dos grandes modelos explicativos. Por un lado, vamos a tener la teorización de Baltes y por el otro, la teorización propuesta por Fernández Ballesteros. La primera, que es la teoría de Baltes, va a proponer lo que él denomina el modelo de Salk, cuyas siglas hacen referencia a selección, optimización y compensación. Y por el otro lado, tenemos el modelo de Fernández Ballesteros, quien a este modelo de SOC propuesto por Baltes le va a agregar un nuevo elemento o un nuevo componente que va a ser la normalización. Bueno, primero voy a explicar la teoría de Baltes. Como decíamos previamente, hace referencia a un modelo de selectiva optimización con compensación. Lo primero que va a decir este autor es que este es un proceso que se va a ir dando a lo largo de toda la vida y que no es exclusivo en la vejez, pero que va a cobrar una relevancia particular en este periodo de la vida porque se van a empezar a evidenciar o percibir ciertos deterioros o pérdidas propios de esta etapa. Y a la vez se plantea como uno de los objetivos fundamentales el poder lograr una maximización de los resultados positivos y también, digamos, una minimización de los negativos. Entendiendo de esta manera que las personas también, a lo largo de su vida, se van a encontrar con diferentes situaciones que van a ser convertidas en oportunidad y otras que pueden ser situaciones más de limitación. Por ejemplo, si hablamos de algún tipo de situación, de algunas situaciones de oportunidad en esta etapa, pensamos que particularmente en este periodo del envejecimiento, muchas de las personas o la mayoría de las personas se van a encontrar con este periodo de la jubilación. Por lo tanto, van a contar con un mayor tiempo libre, que esto le va a permitir realizar cierto tipo de actividades que seguramente no hubieran podido previamente debido a estas responsabilidades laborales. Y en función a esto van a poder realizar diferentes actividades recreativas, lúdicas, ejercicio, pero también se van a empezar a encontrar con otro tipo de situaciones que pueden resultar más limitantes. Por ejemplo, pueden aparecer ciertas enfermedades, pueden aparecer también algún tipo de dificultad que pueda imposibilitar el movimiento, entre otras cuestiones. Bueno, dentro de este modelo de SOC encontramos tres componentes y ahora voy a explicar cada uno de ellos. El primer componente, decíamos, tiene que ver con la selección. La selección se va a dar cuando, por las propias limitaciones, no pueden conseguirse todas las metas
y deben seleccionarse los campos de funcionamiento. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la persona en este momento de selección va a empezar a elegir lo que tiene que ver con ciertos ambientes, ciertos contextos, o va a implementar ciertas actividades o estrategias que le impliquen poder resaltar sus recursos. Y en este sentido también podemos diferenciar dos tipos de selección. Una selección más de tipo electiva y otra selección basada en las pérdidas. Como decíamos previamente, este tipo de selección, que va a ser más electiva, la primera de ellas, tiene que ver con esta posibilidad que tiene la persona de poder elegir ciertas actividades en relación a otras. Por ejemplo, va a haber ciertas personas que se van a inclinar más a realizar ciertos tipos de actividades que tengan que ver con lo artístico, con lo musical, y otras personas que pueden inclinarse más a realizar otro tipo de actividades más que tengan que ver con el ejercicio físico, ir a algún tipo de taller de baile, entre otros. Y después tenemos la selección que va a estar basada en las pérdidas. Esta selección que va a aparecer en función cuando la persona empieza a observar ciertos deterioros o declives, digamos que lo van a hacer reaccionar de cierta manera. Por ejemplo, en esta etapa del envejecimiento particularmente puede ocurrir que la persona empiece a sentir, digamos, una cierta pérdida en lo que es la autonomía funcional, ya sea tanto en el autocuidado, por ejemplo, como en lo que tiene que ver con las actividades del mantenimiento del hogar. Entonces, va a realizar todas estas actividades u ocupaciones que tengan que ver con poder potenciar estos recursos y va a dejar un poco de lado todo lo que tenga que ver con aquellas situaciones que lleven un riesgo a perder, digamos, estos recursos. Por ejemplo, podríamos decir una persona que puede implementar, digamos, el poder pegar ciertos cartelitos en la heladera, que le puede servir como una especie de recordatorio, y que así también, digamos, le previene de ciertos olvidos. Bueno, el segundo componente tiene que ver con la optimización. La optimización se va a dar como el reparto o la redefinición de recursos internos y externos como medios para lograr mayores niveles de funcionamiento. Y esto también va a estar relacionado con el punto anterior en este sentido de poder maximizar, digamos, los aspectos positivos y minimizar los negativos. Por ejemplo, podemos decir como un ejemplo esto de la persona poder autoaplicarse diferentes ejercicios que tienen que ver con poder estimularse cognitivamente a través de realizar, por ejemplo, crucigramas, sopa de letras, etc. Y la compensación, que es el tercer y último componente, también en relación a los dos anteriores, que se va a dar cuando se afronta una pérdida de recursos o deterioro y se van a necesitar procesos sustitutivos para mantener un nivel adecuado de funcionamiento. Es decir que frente a esta percepción de la persona de estas ciertas pérdidas o deterioros progresivos que van a ser propias de la edad y que se van a ir dando también en función al pasaje del tiempo, la persona va a empezar a realizar estos procesos de compensación. Compensación que puede darse en diferentes ámbitos, ¿no? Puede haber una compensación más de tipo comportamental, por ejemplo, el poder llevar una agenda como un modo de registro para poder recordar ciertas cuestiones, algunas fechas, números de teléfono, cuando la persona, por ejemplo, está acostumbrada a hacer las compras y para poder evitar el olvido de algún producto, por ejemplo, se hace alguna lista para llevar al supermercado, entre otros. También puede haber algún tipo de compensación más de nivel cognitivo, como decíamos previamente, el poder autoaplicarse determinados ejercicios, estimularse a través de la lectura. Hay otras personas que prefieren también participar, como se conoce habitualmente, en diferentes talleres de estimulación de la memoria, que digamos esto también cumple una doble función, no solo el poder asistir a un lugar para poder realizar estos ejercicios y mantenerse activamente, sino también, digamos, que permite a la persona poder realizar nuevos lazos sociales. Y también podemos ver que hay ciertas compensaciones que pueden ser más de tipo, que tienen que ver con el uso de la tecnología, como por ejemplo, algunas personas que
usan determinada prótesis, lo que de alguna manera también le permite poder mejorar, digamos, la movilidad y también poder preservar esta calidad de vida. Y la otra teoría es la teoría de Fernández Ballesteros, quien a este modelo de SOC que explicamos previamente le va a agregar un nuevo componente que tiene que ver con la normalización. La normalización entonces es lo que llevaría al sujeto a procurar que él mismo siga manteniéndose en sus contextos habituales, desarrollando todos aquellos comportamientos realizados durante la etapa adulta. Es decir que, además de estos componentes, se aspira a que la persona continúe y mantenga, digamos, de alguna manera, realizando similares actividades y ocupaciones y sin que esto modifique ampliamente sus estilos de vida. Bueno, dentro del envejecimiento exitoso también podemos encontrar lo que sería un envejecimiento saludable. Este fue un concepto que fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud en un informe del año 99 y que lo va a definir como este proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que va a permitir el bienestar en la vejez. Bueno, cuando hablamos de capacidad funcional, específicamente se va a hacer referencia a todos estos atributos que van a estar relacionados con la salud y que van a permitir a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Dentro de esta capacidad funcional también podemos ver que va a haber la influencia de una capacidad intrínseca y a la vez también va a haber una relación con el entorno en el que se encuentra la persona. La capacidad intrínseca entonces va a ser entendida como esta combinación de todas las capacidades físicas y mentales con las que va a contar una persona. Y también va a estar dada por la influencia del entorno, que va a comprender todos estos factores del mundo exterior que van a formar el contexto de vida de una persona. Y dentro de ella también incluimos lo que tiene que ver con las relaciones sociales, los vínculos afectivos, entre otros. Bueno, pero para que hablemos de un envejecimiento saludable, decimos que este comienza con hábitos saludables en fases anteriores de la vida. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? A poder pensar, por ejemplo, en que la persona pueda tener una alimentación saludable, el que pueda realizar actividad física regularmente, no solo actividad física, sino también que pueda realizar otro tipo de actividades con otros fines más recreativos o sociales. Y también, digamos, una disminución a ciertos factores que pueden implicar un riesgo, como por ejemplo la exposición a diferentes sustancias tóxicas como el consumo de alcohol, el tabaco, entre otros. También tiene que ver con un envejecimiento donde los factores extrínsecos van a contrarrestar los factores intrínsecos del envejecimiento, también pudiendo potenciar estos recursos en detrimento también de las pérdidas y las dificultades que se puedan presentar en esta etapa. Y por último, también como características de este envejecimiento saludable, podemos encontrar que hay un riesgo bajo de sufrir enfermedades o de tener alguna discapacidad que también puede resultar inhabilitante para la persona, y a pesar de esto hay un alto rendimiento en las funciones físicas y mentales, como así también un compromiso activo con la vida. Y después, en el mismo informe, la Organización Mundial de la Salud va a proponer un envejecimiento activo como un concepto un poco más amplio y abarcativo de lo que va a ser el envejecimiento saludable. Y lo va a definir como este proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. En este sentido, decimos que este término de activo va a hacer referencia a una participación continua de la persona, digamos, en diferentes cuestiones, en diferentes áreas, que van a ser sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas. Y no solamente hacemos referencia a esta capacidad para estar físicamente activo o poder participar en lo comunitario, sino que tiene que ver con esta integración e inclusión en la persona desde su participación activa en todos estos ámbitos.
También, digamos, con este tipo de envejecimiento activo, se promueve o se trata de ampliar y mejorar la esperanza de vida saludable y también de preservar estos niveles de calidad de vida para todas estas personas a medida que van envejeciendo. Y fundamental también el reconocimiento de estas personas, digamos, desde un paradigma de los derechos humanos, que van a estar basados también en los principios de las Naciones Unidas de Independencia. Bueno, también como decíamos previamente, y en este reconocimiento de la persona que va a estar posicionada más desde este paradigma actual de derechos humanos, también es importante tener en cuenta que en la actualidad aún siguen existiendo ciertos mitos y prejuicios en relación a la vejez. Y por ejemplo es común escuchar, digamos, que por ejemplo la vejez es una enfermedad, que todos los viejos son iguales, que a los viejos hay que dejarlos descansar, que es mejor que no hagan nada y que se queden en sus casas. También por otra parte es muy común escuchar que en la vejez se acaba la sexualidad y que, bueno, a los viejos les gusta estar solos y vivir de recuerdos y que por eso es preferible no molestarlos. Desde este posicionamiento entonces es importante poder correr a la persona mayor de estos prejuicios y estos estereotipos y poder posicionarlos también desde un lugar más de actividad, digamos, como sujetos de derechos, y no desde este lugar más de segregación o exclusión, y desvinculándolo también a nivel social. Bueno, entonces, como decíamos, el adulto mayor entonces es un sujeto de derechos, es importante reconocerlos como un sujeto que posee derechos, y también reconocer que si bien atravesamos un tiempo de transición en donde se comienza a instalar esta nueva imagen de la vejez, con adultos mayores que van a ser protagonistas activos de su propia vida y que de a poco se van a ir desterrando estos mitos y prejuicios, procurando también una mayor participación e inclusión a nivel social. En la actualidad, sin embargo, digamos, nos queda mucho camino todavía por recorrer. Sin embargo, también destacamos que se ha producido a partir de esto una mayor visibilización y también se ha producido un abordaje más de tipo interdisciplinario e intersectorial. Por eso es fundamental que la vejez pueda y deba ser reconocida en sus capacidades y potencialidades. En este sentido, podemos reconocer como derechos de las personas mayores el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, el derecho a la participación política, el derecho al trabajo, el derecho al desarrollo y también el derecho a que se reconozca y valore su participación económica. Bueno, por último y para finalizar, les vamos a mostrar un breve video que se denomina Yo Decido, que este es un documental que fue realizado por personas mayores que van a contar su experiencia y que, bueno, este video fue grabado en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se va a conmemorar anualmente cada 15 de junio. Mientras esperamos unos minutitos para compartir. Y yo decido cuando prendo o apago la tele. Yo decido seguir en movimiento con las clases de gimnasia por videollamada con mis amigos y mis amigas. Gracias a la tecnología puedo cumplir en tiempo real con todas mis familias y amistades del mundo. Y yo decido quedarme en casa y hacer lo que me gusta, como pintar cuadros, trabajar con porcelana fría. Yo decido comer cosas ricas, pasarla bien. Y he decidido leer, ver películas y hacer jornadas de filosofía para niños. Y yo he decidido vivir la vida con humor. Yo decido ser solidario, llamando a mis compañeros para ver cómo se sienten. Yo decido continuar con mi trabajo en esta cuarentena.
decido seguir tejiendo para niñas y niños con necesidad de abrigo. Y yo decido cocinar para un comedor comunitario. Y yo decido cuidarme quedándome en casa. Y yo decido apostar el amor en esta etapa nueva de mi vida. Le digo no al abuso y al maltrato de las personas mayores. Va. Yo quería agregar una última cuestión en relación a un test que mencionó Lai, que es el Mini-Mental de Folstein. Es un instrumento que se usa muy frecuentemente con personas mayores, entonces les voy a contar un poco de qué se trata brevemente porque es importante conocerlo. Este instrumento se utiliza muy frecuentemente para rastrear de manera inicial alteraciones cognitivas en las personas mayores, tales como principio de deterioro cognitivo o una posible demencia. Este test lo que permite es poder obtener una valoración global del estado cognitivo de la persona y también efectuar un posible seguimiento dependiendo de cómo esté el estado cognitivo. Es de muy fácil aplicación y también es breve, se completa aproximadamente en entre 5 y 10 minutos y consta de una serie de ítems y de actividades que van dirigidas a evaluar orientación, atención, memoria, lenguaje, praxias y habilidad visoconstructiva. Yo ahora les voy a contar más o menos cuáles son las actividades con el Mini-Mental aplicado a Argentina, la adaptación que se usa en Argentina. En primer lugar, para evaluar la orientación, lo que se hace es preguntarle a la persona qué día es, fecha, mes, año, estación del año, en qué lugar está, ciudad, país, provincia. Entonces, de esta manera comenzamos a ver si la persona está orientada en tiempo y espacio. Después de esto pasamos a algunas actividades más orientadas a la memoria, donde vamos a decirle a la persona 3 palabras, que son pelota, bandera y árbol, y en primer lugar le vamos a pedir que inmediatamente después de que nosotras se la digamos, la persona las tiene que repetir. Entonces, esto en principio es para evaluar la memoria inmediata de repetición. También le vamos a decir que trate de acordarse estas palabras porque más tarde se las vamos a volver a preguntar. Después de esto pasamos a otras actividades que van más orientadas a evaluar lo que es la atención. Entonces vamos a decirle a la persona que a partir del número 100 comience a restar de 7 en 7 5 veces. También le vamos a decir una palabra y le vamos a pedir que la deletree al revés. Después de estas actividades le vamos a decir a la persona que nos diga las palabras que le pedimos que recuerde anteriormente. Entonces, de esta manera vamos a poder evaluar el recuerdo diferido y la memoria de evocación. Después de esto vamos a pasar a una serie de actividades que tienen que ver más con el lenguaje. Entonces, en primer lugar, le vamos a decir a la persona una oración y le vamos a pedir que la repita. Después de esto vamos a pasar a darle una serie de instrucciones. Entonces le vamos a decir que con la mano izquierda tome una hoja, la doble por la mitad y la coloque sobre el suelo. Esto evalúa no solo la capacidad de comprensión de una orden que está dada de manera oral, sino también la praxis, es decir, el poder realizar estas acciones coordinadas a partir de una orden que se dio de manera oral. El siguiente ítem es similar a este, pero la orden se da de manera escrita. Entonces le vamos a decir a la persona, yo ahora te voy a decir una orden, quiero que la cumplas, pero no la leas en voz alta. Entonces ahí vamos a mostrarle un papel que dice cierre los ojos. Obviamente lo que se espera es que la persona pueda cerrar los ojos, pero sin decir esa consigna. Entonces de nuevo vamos a evaluar la comprensión de la persona de una consigna, pero que esta vez fue dada de manera escrita. Siguiendo un poco con las actividades que tienen que ver con el lenguaje, vamos a pedirle a la persona que escriba una oración con sujeto y predicado. Después de esto vamos a mostrarle un lápiz y un reloj por separado. Le mostramos uno, le preguntamos ¿qué es esto? Lo mismo con el otro. Entonces acá vamos a estar viendo la capacidad de denominación. Y por último, la última actividad tiene que ver con evaluar la habilidad visoconstructora. Entonces vamos a pedirle que copie un dibujo que son 2 pentágonos entrecruzados. El puntaje máximo que se puede obtener es de 30. Entre 30 y 24 se considera una puntuación normal. Entre 23 y 19 se considera que puede haber un deterioro cognitivo leve. Entre 14 y 18 puede haber un deterioro moderado, y puntuaciones menores a 14 ya estamos hablando de un deterioro severo. Obviamente que, como había mencionado Lai, hay que tener en cuenta una serie de factores como la edad, el nivel educativo, la cultura, porque ustedes habrán visto, en base a lo que les conté, que la mayoría de las actividades requieren que la persona sepa leer, sepa escribir, pueda comprender una consigna. Entonces,
no podemos evaluar con los mismos criterios, por ejemplo, a una persona que no ha recibido ningún tipo de instrucción o de educación, y a una persona que, por ejemplo, recibió educación universitaria. Entonces, estos instrumentos son muy sensibles a estas cuestiones, por lo cual los puntos de corte deben ajustarse a estas cuestiones. La cultura también tiene que ver, por ejemplo, el Minimental original es de Estados Unidos, después se hizo una adaptación muy conocida que es la de Lobo, que es la adaptación para España, pero que esa tampoco, por ejemplo, sería adecuada para usarla acá en Argentina, porque en el ítem donde están las 3 palabras que tienen que repetir, por ejemplo, una de ellas es peseta en España, que es una moneda. Obviamente tiene términos propios de España que no los podríamos usar acá porque no se entendería. Entonces, también se hizo una adaptación para Argentina, que es la de Allegri. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, obviamente, porque si no los resultados perderían validez si estamos usando un test descontextualizado. Y bueno, como habían dicho Lai también, obviamente esto no basta para hacer un diagnóstico de demencia o de deterioro cognitivo, sino que tiene que ser parte de una evaluación neuropsicológica completa y de otros estudios complementarios. Esto igual aplica para cualquier tipo de test, no podemos basarnos únicamente en una sola puntuación, en un solo resultado para establecer un diagnóstico. Pero, más allá de estas consideraciones, es un instrumento bastante eficaz para poder rastrear de manera inicial algún tipo de alteración cognitiva o demencia. Es interesante ahí, retomando un poquito lo que comentaron Dani, Lai y ahora sumó Paula, ¿sí? Que podamos repensar en qué medida las evaluaciones que se realizan, ¿sí? Realmente están ajustadas, ¿sí?, a la particularidad de esa persona que está siendo evaluada. Justamente porque, como decía Paula, muchas veces nos encontramos con un montón de instrumentos y herramientas que tenemos a disposición, pero que en realidad quizás no tienen los baremos actualizados en nuestro país como para poder hacer puntuaciones de referencia claras y acordes, ¿sí? El Minimental es muy utilizado, así como muchos otros que los vamos a ir viendo en el transcurso de los encuentros. Pero es importante tener en cuenta que también dentro de ese envejecimiento normal, teniendo en cuenta normalidad en términos de parámetros, ¿no? O también el exitoso, como hoy lo mencionaba Dani, ¿sí? También pueden mostrar en este tipo de instrumentos algunos déficits. Y eso también es interesante que lo tengamos en cuenta, porque no tenemos que olvidarnos que estamos en un proceso de declive propio de la etapa del ciclo vital. Por lo tanto, hay márgenes en los cuales los errores, entre comillas, ¿sí?, a las respuestas en los distintos test o instrumentos que se usan, forman parte de lo esperado. Y tenemos que ahí, por eso es tan importante tener bien en claro lo que hoy se dio en esta clase, las distinciones entre lo que es un envejecimiento más normativo, esperado, y aquello que empieza a tener características que van más allá de esos declives y que pueden corresponder con cuestiones de índole más patológico que requieren mayor evaluación, ¿sí? Esto es muy importante, por eso ustedes van a ver que tanto lo que las chicas pudieron abordar con la presentación y aportar recién también, como lo que ustedes van a ver en el Drive que se les va a compartir en el Moodle, es la base para poder pensar todas estas otras cuestiones que les comentaba al principio. En qué medida es realmente un deterioro cognitivo leve lo que le pasa al paciente, en qué medida está atravesando una demencia, en qué medida hay un trastorno del estado de ánimo y no es un proceso, por ejemplo, de tristeza, de adaptación propio de la etapa del ciclo vital, ¿sí? Son distinciones que no las podemos trazar si todo esto que dimos hoy no es claro y no está bien conocido, ¿sí? Muy bien, bueno. Vamos a habilitar, ahí veo a Romina que levantó la mano. ¿Tenés el micrófono, Romy? Sí, hola, ¿para qué estoy desde el celu? Hola. Ahí te escuchamos, Romy. Hola, Daniela, ¿cómo está? ¿Cómo estás?
Bueno, en principio, felicitaciones por el espacio que habilitaron. Yo soy técnica en psicogerontología, por lo tanto estoy abocada al trabajo con adultos mayores, trabajo desde lo personal, en domicilio y en talleres. Y simplemente, o sea, en base a los test, yo trabajo muchísimo con los test, aplico otros test, que trabajo con el INECO frontal, con el ACR y con el MOCA, que el MOCA es como el que me ayuda en los talleres, que se lo hago individualmente. O sea, aplico estos test porque hice una especialización de los mismos, y desde lo personal, o sea, cuando aplico estos test que son más largos, también al familiar le dejo una serie de planillas que van directamente cómo se maneja el adulto mayor en las actividades de la vida diaria y en las actividades instrumentales, y una vez que recabo todos esos datos, los analizo, elaboro un informe, y también sugiero, porque como dijo Paula, el simple hecho de una puntuación no me dice todo, necesito otros estudios complementarios que son más clínicos, de estudios de imágenes, pero a mí, desde mi intervención profesional, me ayuda a elaborar las actividades que puedo realizar con ese sujeto adulto mayor. En este momento estoy trabajando con una persona que tiene un diagnóstico de Alzheimer, leve, entonces haberle aplicado todos esos test me ayuda, porque esos test, como dijo Paula, tienen diferentes actividades, desde que va desde lo temporoespacial, desde el lenguaje, entonces por ahí esa persona tiene más dificultad en el lenguaje, pero no en lo numérico, entonces mi programación de actividades enfoco más en el lenguaje. Bueno, simplemente ese es mi aporte, que es sumamente necesario, digamos, tener estos instrumentos para saber frente a qué persona voy a trabajar. Exacto, exacto. Gracias, Romy. Sí, muy interesante también todo lo que mencionaste en términos de pruebas, de screening, que después incluso podrías compartirlas en el chat para que aquellos que quieran, si bien algunas vamos a retomar, puedan investigar al respecto. Sí, el test de MOCA creo que está disponible para la descarga y es de fácil aplicación, los otros son como más largos, pero el MOCA es la verdad que está, a mí particularmente en el taller que hago de entrenamiento cognitivo, es como que me permite hacerlo rápidamente con cada uno, en forma personal obviamente, y privada, pero ese es fácil. Gracias, Romina, por tu aporte, muy interesante lo que dijiste. Bueno, de nada, Paula, a disposición. Bueno, ahora en el chat vamos a colocar el enlace para el próximo encuentro, así que por favor agéndenlo y copienlo, así ya lo tienen. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué les pareció el video, el encuentro? ¿Les sirvió? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, primero que nada agradecerles por este espacio, la verdad que es súper interesante y quería consultar porque hoy cuando estaban presentando el PowerPoint, creo que Laila es que estaba leyendo y dijo que una de las enfermedades más frecuentes o la más frecuente en el adulto mayor es la depresión. Quería consultar a qué se debe eso y si es por una cuestión de los duelos o por una cuestión social o es todo un conjunto, y esa sería mi consulta. Sí, mira, específicamente en el tercer encuentro vamos a explicar bien
todo lo que tiene que ver con los duelos, la muerte y el duelo. Y también, digamos, en otros encuentros vamos a explicar también específicamente sobre el tema de la depresión y vamos a hacer una clasificación diagnóstica según el DSM-4 de los distintos tipos de depresión y ahí vamos a desplegar bien. Pero sí, tiene que ver también con el duelo y con un montón de otros factores y específicamente también con esta pérdida y declive que se va a ir dando en todos los ámbitos de la vida, no solamente en lo biológico, lo psicológico y lo social, sino que va a haber una confluencia, digamos, de muchos factores, digamos, que van a llevar a este sentido, digamos, a este tránsito por el duelo que muchas veces también puede terminar en una depresión, que no siempre el duelo, digamos, tiene que ser patológico, también hay un tránsito, digamos, por el duelo de manera normal. Se generan muchas situaciones conflictivas, como la jubilación, pérdida de seres queridos, se ve más cercana a la muerte, mayor dependencia. Entonces se generan ciertos aspectos negativos que puede pasar que no se sepa resolverlo. Es por eso que se puede dar esta patología de la depresión. Pero sí, en los próximos encuentros se trata exclusivamente, digamos, de eso. En el segundo o en el tercero, cuando tratamos los trastornos del estado de ánimo. Perfecto, muchas gracias. Sí, el segundo, el que viene. Segundo, ahora el que viene. Uh-huh. Buen día, ¿me escuchan? Hola, buen día, sí. Buen día. Hola, buen día. A mí me encantó la clase, quiero felicitarlas y agradecerles por el espacio, realmente uno aprende mucho. Yo me anoté, porque soy estudiante de la UADER, estudié para docencia, estuve ahí a puntito de recibirme y después por situaciones personales no pude obtener el título, pero sí he incurrido, ¿no es cierto?, he dado clases. Después de lo que me ocurrió, tuve que empezar a buscar un trabajo que sea nocturno, no diurno. Por tanto, empecé a cuidar a adultos mayores. Ahora hace ya 5 años que estoy cuidando a una señora, se llama Luisa, tiene 88 años. Mientras ustedes hablaban, yo iba como comparando, ¿no es cierto?, con la experiencia diaria, ¿no es cierto?, de trabajar con esta persona, muy hermosa persona, muy amable. Yo tenía 2 preguntas. Una es cuando ellos mismos se dan cuenta de que se están deteriorando y por ahí te hacen preguntas, por ahí te preguntan o ellos mismos se observan los cambios y entonces ahí también donde un poco también se bajonean, que creo que tenía que ver con esta visión de uno mismo, ¿no es cierto?, que es como que les baja la autoestima porque comparan con cosas que antes podían realizar que ya no pueden. Aunque Luisa dentro de todo tiene autonomía, o sea, ella socializa porque yo le he estado enseñando un poco sobre la tecnología, ella ahora mira videos que le encantan, películas en YouTube, o sea, gracias a Dios pude con ella en ese sentido ayudarla. Y otra cosa también es que me pasó a mí en la vida cotidiana, es cuando uno como familiar o como conviviente no se da cuenta de que esa persona está envejeciendo y empieza a surgir situaciones cotidianas donde uno no entiende muchas veces, porque a lo mejor por fuera están bien o los ven bien, o porque por el convivir diario uno no se da cuenta de estas diferencias, y que, bueno, a veces eso yo creo que es lo que a veces puede llegar a surgir como problemas cotidianos, de que los familiares no comprendan lo que le está sucediendo a la persona, ¿no es cierto? Que qué bueno que estaría también poder hacer llegar toda esta información, socializarla de una manera como más accesible para el público en general. Les agradezco desde ya. Esas eran las 2 cosas que tenía. Bueno, gracias por tu comentario. No, también es verdad lo que vos decís, digamos, que estos cambios que se van a dar en la vejez, que son también parte del ciclo vital, digamos, y que bueno, la persona también, uno mismo se va dando cuenta, digamos, que el deterioro no es un proceso que se da exclusivamente en la vejez, sino que comienza en etapas previas de la vida, pero específicamente en la vejez es donde uno también va a percibir
estos cambios que pueden ser más evidentes, más en lo físico, más en lo psíquico, y que también fundamental, digamos, el poder contar también con una red de apoyo social, con estos vínculos familiares que también van a ser de gran sostén para la persona y que, dependiendo también el caso particular, van a tener que ver, digamos, cómo poder ser de sostén en otras situaciones, cuando se presentan algún tipo de dificultades, más de tipo física, que la persona necesita, porque también para la propia persona, imagínense lo que es, digamos, empezar a percibir estos cambios en el propio funcionamiento, en esta disminución de las actividades, y por lo tanto apuntar a que también se continúe manteniendo esta calidad de vida que venía previamente, con todos estos cambios que se producen, y que también en la mayoría de los casos las personas se encuentran quizás en un momento en que tienen mayor tiempo libre y que, bueno, que el trabajo ya no es la parte fundamental de su vida, lo que también le organizaba de alguna manera la rutina diaria, también lo que se va a dar todo el tema del nido vacío, también en muchos casos, que la persona se va a encontrar seguramente, digamos, con mayor tiempo libre y cumpliendo otros roles. Y desde ese lugar también es importante, digamos, que nosotros como profesionales también nos sigamos formando y capacitando, digamos, en el abordaje de estas cuestiones, para también saber cómo acompañar a las vejeces y a las personas que se encuentran transitando, digamos, por distintos momentos de su vida. Hay personas que van a transitar la vejez de una manera normal, podríamos decir, dentro de los parámetros que serían, o esperable, mejor dicho, y hay otras personas que este tránsito se le va a dificultar, pero también por otros tipos de cuestiones que van a influir, por ejemplo, la aparición de una enfermedad o la falta también de sostén y de apoyo a nivel social. No sé si contesto un poco la pregunta. Sí, Antonella levantó la mano. La asistencia no hicimos captura del chat, pero es importante que estén en los 4 encuentros para después poder realizar, digamos, el trabajo final, que va a ser en relación a una articulación, digamos, conceptual, y seguramente va a haber una consigna con un video. Es importante que puedan participar de todos los encuentros, y bueno, también los certificados se van a dar en función a la presentación del trabajo final y de las personas que presenten el trabajo final. Bueno, respecto a la bibliografía, ahí puse en el chat, pero les digo por las dudas que va a estar disponible a partir de mañana en el Moodle de la Cátedra de Psicopatología. Igual cualquier cosa, si no pueden acceder, le escriben a Ingrid porque ella tiene que autorizar el acceso. Respecto al link, ya se los pasé, igual vi que algunos no podían copiarlo, así que cualquier cosa, yo ahora les dejo mi mail si tienen algún problema la próxima para conectarse porque no pudieron copiar el link, les dejo mi mail y me escriben. Sí, o también pueden consultarles los que cursan psicopatología, si quieren consultarla a las profes también, les pueden dar el link de acceso. Bueno, y los esperamos para el próximo encuentro. Chao, nos vemos el próximo encuentro. Bueno, chao, gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias.
¿Ya dejas de grabar, Paula, o cómo es? Sí, espera. Vamos a esperar que salgan todos. Bueno. Bueno, no importa. Hay una opción que dice detener grabación, así que No, supongo dale, que sí, ahí. sí, eso. Una vez que la dejas de grabar, podemos cerrarla.